Esta noche nos acompañan dos expertos en el tema cafetero. El doctor Guillermo Trujillo fue secretario general de la Federación Nacional de Cafeteros durante varios años, dirigente cafetero, por supuesto, de la zona cafetera colombiana, muy conocido, y Aurelio Suárez, quien también desde el punto de vista académico y político lleva varios años dedicado al estudio de los temas cafeteros. Quisiera empezar por la pregunta que todo el mundo se hace en Colombia. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué este paro cafetero, doctor Trujillo? Creo que desde que se iniciaron los primeros debates en el Congreso y las primeras manifestaciones como la marcha cafetera de Manizales de agosto, pues definitivamente el diálogo intracafeteros, denomino yo dentro de los mismos cafeteros, hubiera sido de verdad una gran solución, no solo de la oficina central, sino el diálogo a nivel de municipio, de los miembros de comités municipales, de los miembros de comités departamentales, hubiera sido de verdad el camino, como en todas estas situaciones donde hay discrepancia y conflictos y expresión de necesidades, que solo a través del diálogo se pueden ir resolviendo. ¿Por qué llegamos a este punto, doctor Aurelio Suárez? Bueno, yo diría que hay una serie de factores objetivos. Por supuesto coincido en algo con Guillermo de que ha faltado un diálogo, pero hay una serie de factores objetivos, indudablemente. La caficultura colombiana viene en una situación de disminución de la producción en gran medida. Entre el año 2000 y el año 2008, el promedio de producción del país fue de 11 millones de sacos. En el 2009, 2010, 2011, 2012, bajamos a un promedio de 8 millones de sacos. O sea, hay una disminución en la producción. En segundo lugar, a partir de diciembre del 2011, hay una caída en los precios internacionales del grano. Podría decirle que lo que estaba a $2.90, hoy está a $1.60, contando la prima que recibe el café colombiano. O sea, una pérdida del 45 al 50% en el valor del grano. Y finalmente, hay una caída de la tasa de cambio, la revaluación, que por decirlo de alguna manera, entre el año 2010, 2011 hasta la fecha, puede estar superando el 20%. Y todos estos factores son determinantes en el ingreso del cafetero. ¿Cuánto produzco y a cómo me pagan? Y todo cayó. Y se generó una situación de crisis de rentabilidad y después de crisis de ingreso y hoy de supervivencia del cultivo. ¿Usted está de acuerdo con esa perspectiva global que presenta el doctor Pero Suárez? tengo, las cifras son exactas, salvo que en el tema de la revaluación, que desde luego no voy a defender la tasa de cambio, pero sí vale la pena notar que en los últimos 4 años la tasa de cambio ha estado por debajo de 2.000 pesos. Por lo tanto, inclusive desde el inicio del gobierno actual, la tasa de cambio estaba a un valor igual al del día de ayer. De manera que tenemos que anotar que el problema de la caída en los precios internacionales es la determinante fundamental de la situación que estamos viviendo. Yo veía en Portafolio la semana pasada a un dirigente de 30 años en el café como Mario Gómez Estrada diciendo que la única razón era la revaluación. No, la tasa de cambio de cuando el café empezó a descender en el punto máximo que fue 3.08 en marzo del 2011, es la misma tasa de cambio que tenemos hoy. Realmente hay una disminución en los precios internacionales del café que ha sido determinante. Ahora bien, Aurelio anota el tema de la rentabilidad que ha sido la consecuencia de esto. Este es un momento para revisar muy bien el escenario de los precios en Colombia, del ingreso del cafetero y del modelo cafetero capitalista versus el modelo cafetero minifundista. Indudablemente a los cafeteros empresariales el costo de la mano de obra se les ha aumentado muchísimo y las variables de ingresos se les han mantenido constantes. Precio internacional baja, tasa de cambio, de manera que se va mostrando como el modelo cafetero minifundista de caficultura de campesinos va siendo sostenible, mientras el modelo cafetero empresarial presenta sin duda alguna una crisis que invita a unas reflexiones profundas sobre la viabilidad futura del negocio. ¿Qué opina usted de este diagnóstico? Sí, no, yo quiero en primer lugar hacer como un resumen grueso en términos de cifras. En el año 2011, estoy hablando año civil, la cosecha cafetera valió 4,9 billones de pesos.
En el año 2012 la cosecha cafetera valió 3,4 billones de pesos. Es decir, de un año al otro se perdió 1,5 billones de pesos. Y cuando el señor ministro de Hacienda se queja de que los cafeteros piden 1 billón, pues casi que las cifras nos dan directo. Está pidiendo conservar el valor real de la cosecha frente a lo perdido. Pero me parece que Guillermo toca un tema que es muy interesante. En la caficultura colombiana coexisten dos modos de producción. Fundamentalmente la caficultura minifundista. El 95% de los caficultores tienen menos de 5 hectáreas. Y una caficultura de tipo mediano y empresarial, que aunque es el 5% de los productores, produce el 40% del café. Esto más o menos en términos generales podría decirse que hay un hecho bien interesante que señala Guillermo. Los dos están en crisis. No es una caficultura que esté en crisis la una a la otra, pero además en el café hay algo que es bien interesante y que yo creo que vale la pena mencionarlo. Es que esas economías cafeteras son complementarias. El minifundista trabaja 3 días a la semana en su finca y va 2 días a la de otro a complementar su jornal. Buena parte de los trabajadores de una finca de mediano tamaño también son pequeños aparceros o pequeños minifundistas. Luego, lo que estamos hablando es de que hay una economía complementaria que usted no puede dividir, sino que, por supuesto, que tiene distintos parámetros de rentabilidad y parámetros económicos, pero que también tienen ese aspecto de complementariedad que a mí me llama la atención y colocar acá. Sí, doctor. Yo quería, estando de acuerdo, tengo 2 anotaciones. El grave problema que le ha sucedido, digamos, a las autoridades cafeteras y al gobierno es precisamente que el punto de partida de quienes están solicitando el apoyo del gobierno es del punto máximo de bonanza. Las cuentas reales son las siguientes. Del 2005 a la fecha, todas las cosechas han estado por los lados de los 3.5 billones, 3.6 billones de pesos, excepción de 2010 y 2011, que fueron 4,9 y 4,4 billones. Entonces, desde el punto de vista de la realidad, es el promedio histórico. La bonanza que se vivió en el 2010 y el 2011 no puede ser el punto de partida para el pliego de peticiones de la caficultura hacia el gobierno, porque ahí se pone sobre la mesa la importancia de que la institución cafetera tenga un estudio de costo real de cuánto vale producir una carga de café para poder tener una guía que permita unos análisis más serios. Y en segundo lugar, sobre la interacción entre la caficultura empresarial y la caficultura minifundista, vale la pena notar que en las nuevas zonas cafeteras, le hace Huila, Cauca y Nariño, en donde la caficultura en los últimos 10 años ha crecido 100.000 hectáreas y 45.000 productores, todos minifundistas. En esas zonas no hay esa interacción tan como la habían en las zonas del eje cafetero, sino por el contrario, todos son minifundistas autosuficientes en mano de obra y son los campesinos que trabajan su propia tierra. Ahora, me interesa mucho, doctor Aurelio Suárez, el punto que hace el doctor Trujillo sobre el carácter especial que tuvieron los años 2010 y 2011. Digamos que fueron años de una cierta bonanza. Es que la petición, digamos, de los caficultores es acaso vivir siempre en un punto de bonanza, pero con el apoyo del Estado. Bueno, lo de bonanza es relativo. Pero digamos, un precio alto. Sí, fue un precio alto, pero una baja producción, ¿no? Bonanza es cuando se combinan los 2 factores, producción y precio, no cuando se da uno solo. Por lo tanto, lo de bonanza, podríamos dejarlo en la mitad de la palabra. Pero vale la pena mencionar 2 cosas aquí que ha mencionado el doctor Trujillo. El primero es este. Estamos hablando de un volumen de ingresos, pero también hay que hablar de un aumento inusitado en los costos. Y entonces, al final de cuentas, que eso es lo que te determina cuánto ganas o cuánto te queda. Voy a mencionar 2 o 3 cosas. En el año 2001, para que cojamos todo el tiempo y no hagamos iteraciones de corto plazo, en el año 2001 con una carga de café yo podía adquirir aproximadamente 150 galones de ACPM, que es el combustible rural, combustible de trabajo. Hoy no adquiero ni 60 galones de ACPM. En el año 2001 yo podía adquirir 500 kilos de fertilizante. Hoy con dificultad consigo 350 kilos de fertilizante con lo que recibo por una carga de café. Luego ha habido también un aumento inusitado en los costos. En general, y eso hay modelos económicos que lo han estudiado, el café tiene una
una característica, es que en la medida en que sube el ingreso al productor, los costos también jala los costos. Entonces, ese margen de ganancia que puede darse en bonanzas tampoco se da necesariamente así. Y fíjese una cosa que es bien interesante, doctor Rodrigo, hablando de competitividad empresarial, a mí me llama la atención, por ejemplo, la comparación de nuestros precios de fertilizantes con los precios de los fertilizantes en el Brasil. Esta caficultura colombiana y la empresarial sobre todo es altamente intensiva en uso de fertilizantes. Y entonces mientras en el Brasil tenemos, por ejemplo, precios de urea a $440 la tonelada, en Colombia lo tenemos en arriba de 544. En precio de DAP, o DAP, que es un fertilizante bastante utilizado, mientras en Colombia la tonelada está en $779, en el Brasil está en 510. De tal manera que ahí hay un elemento también muy importante para controlar. Y algo que dice Guillermo sobre el crecimiento de la nueva caficultura. Ese es un punto bien interesante. Y yo creo que hay dos factores que influyen por qué crece en nuevas zonas, especialmente el Huila hoy es prácticamente el primer productor de café en compañía de Antioquia, y tiene que ver con dos factores que vale la pena mencionar. El primero, en el Huila y en estas zonas del sur es más barata la mano de obra. En la zona central del país estamos hablando de jornales de 20 a 25 mil pesos diarios. En esas zonas hablamos de jornales de 15 a 20 mil pesos diarios. Pero otra cosa que es muy interesante, esa caficultura está creciendo en tierras nuevas. Y aquí hay que hacer un análisis sobre los paquetes tecnológicos y las tierras muy gastadas de ciertas zonas del país que pareciera que estuvieran afectando la productividad y sobre las cuales no se ha ejercido una actividad de desarrollo o de investigación que permita recuperar realmente su capacidad productiva. Doctor Trujillo. Yo hago, Aurelio, este par de anotaciones. Ese crecimiento también hay que explicarlo por una razón económica. O sea, el incentivo que los del sur del país, por lo que dice Aurelio, buenas tierras, oferta climática adecuada, mano de obra disponible. Huila, Cauca y Nariño tienen el 52% de la población en el campo, mientras Caldas, Quindío y Risaralda tienen solo el 22% de la población rural. Entonces, la oferta de mano de obra, además la autosuficiencia de mano de obra. Y mire la diferencia. ¿Me permite darle un dato, Guillermo? Sí, del Cauca, sí, para ampliar lo que está diciendo usted. En el Cauca hay más o menos unas 60.000 hectáreas en café y hay 90.000 productores. Correcto, correcto. Pero mírese bien la crisis del modelo, de lo que mencionamos ahora. Mientras para un cafetero empresarial que tiene que comprar mano de obra, el costo de la mano de obra en los 10 años ha pasado de 150 a $450 un salario mensual de un trabajador formal. El trabajador del sur, que también está en la misma economía, el valor de su arroba de café, una arroba son 12.5 kilos, que es la décima parte de una carga. La arroba de café valía 120, el equivalente a $120 precio interno en Colombia, y hoy vale $310, $320. Entonces, mientras para el caficultor empresarial que paga eso como costos, es muy difícil sacar rentabilidad de su negocio, para ese caficultor minifundista que vive del café, el ingreso real en dólares, su capacidad de compra está expresada allí, ha permitido un incentivo que es lo que ha hecho crecer esa caficultura de esa manera. De manera que en este momento parte de lo que estamos viviendo es la crisis del modelo dual de la caficultura colombiana. Pero fíjese una cosa también, Guillermo. Cuando yo soy un minifundista y no tengo mano de obra contratada, o es muy eventual, o es el vecino que viene 2 veces a la semana y me colabora, cuando yo llevo una carga de café, en el fondo, ¿qué es lo que a mí me dicen? Tantos jornales le doy por esa carga que produjo. Hace 10 años, cuando yo llevaba una carga de café, me decían, le reconozco 32 jornales. Hoy llevo una carga de café y me reconocen 22. O sea que también el problema del ingreso del pequeño minifundista, porque yo lo veo, Guillermo, como un poquito inclinado a decir, lo que se está muriendo es la caficultura empresarial, vamos para la caficultura minifundista, casi que para el jardín cafetero, y yo creo que eso es exagerado. Ahora, digamos, si hay unos cambios que se producen en la estructura cafetera del país, debido a lo que ustedes han mencionado, unos factores estructurales dentro de los cuales está precio internacional, reevaluación y otras, ¿realmente qué importa si como país seguimos produciendo café, que se produzca en el sur y no en el norte, o que se produzca con minifundios y no con una industria cafetera? No, como país yo tengo 2 percepciones a lo que usted afirma. La una,
de que no hay mejor instrumento para combatir la pobreza en el campo que el café. Tiene asistencia técnica, garantía de compra, programas sociales, institucionalidad. Estoy de acuerdo en que es indiferente para la nación como un todo a dónde se produce, que desde luego quienes han vivido o hemos vivido durante 150 años de una estructura de un negocio rentable con un modelo empresarial, pues seguramente se hacen todos los esfuerzos para tratar de buscarle sostenibilidad al negocio y se llegan hasta expresiones como la de ahora, en donde gran parte de la caficultura empresarial ha estado, pues desde luego, muy vinculada a esta situación. Pero le quiero decir, muchos por racionalidad económica ya han reaccionado en los últimos 10 años, estuve revisando las cifras, en Caldas, Quindío y Risaralda se han erradicado 45.000 hectáreas. O sea, el mercado solo ha ido haciendo esa movilidad de la caficultura a través del mapa nacional, entre otras cosas porque en el año 2000, cuando se empezó a comprar el café por calidad, a premiar la mayor calidad y a castigar la menor calidad, pues lo que llama Aurelio el jardín cafetero, y ese cafetero minifundista que participa en los programas de Nespresso y los cafés especiales, que hoy está vendiendo café a 72.000, 73.000 pesos, ese cafetero pues siempre encuentra un estímulo y tiene mejores posibilidades de obtener esas calidades que reciben el premio del mercado con el precio. Pero mire, Rodrigo, Sí, yo quiero complementar un poco esa pregunta que usted hace porque es muy importante. Yo diría que es uno de los aspectos claves del problema. Colombia terminó hace 20 o 30 años, colocando 500.000 familias campesinas en las laderas en minifundio produciendo café. Esa es la realidad de las contradicciones sociales y económicas del campo colombiano. Los Estados Unidos de Norteamérica mantuvieron el Pacto Internacional del Café 40 años, para poner una cifra larga, entendiendo ese problema. Hay una cosa que es muy interesante. Una vez le preguntaron al presidente de la Kraft General Food, le dijeron, no me acuerdo en este momento, cualquier mister, le dijeron, ¿usted por qué mantiene el Pacto Internacional, se somete al Pacto Internacional de Cuotas, a ese acuerdo entre productores y consumidores para tener cuotas fijas y precios convenidos? Y dijo, yo le obedezco al Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, hay un problema político de por medio. Claro, sin duda, sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se derrumba la cortina de hierro, cuando se cae el muro de Berlín y ya no había una necesidad política de tener sostenidas estas economías a través de mecanismos de intervención del mercado, se genera la aplicación del libre comercio, y voy a decirlo con la palabra que creo que debe decirse, y de las políticas neoliberales en el mundo cafetero. Muchos dijeron, no, el café colombiano con la calidad sobrevive. Producíamos en el año 92 15, 14 millones de sacos, para que no me diga Guillermo que me paro en el pico, y estamos en 8. Esa es la realidad de lo que tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que además las políticas internas en Colombia, en vez de tratar de mantener el modelo de intervención del mercado por esas características de la caficultura colombiana, se han venido poco a poco adecuando. Es más, yo soy un defensor de las instituciones cafeteras, a pesar de lo que se diga en los corrillos. Pero lo que pasa es que creo que mi crítica a las instituciones cafeteras hoy es que dejaron de jugar el papel para el que estaban diseñados, que tenían que jugar. Y hoy buena parte también de la crisis que estamos viviendo es que esas instituciones se han ido mellando, se han ido disminuyendo, han ido perdiendo presencia, ya no son interventores fundamentales en el mercado, son compradores de última instancia, y entonces esa aplicación del neoliberalismo a esta economía cafetera minifundista en ladera produce lo que hoy estamos viendo en las carreteras de Colombia. Pero yo ahí sí quiero hacer una anotación. Bien lo decía Gabriel Silva desde el 2001-2002, la forma de defender el café colombiano ante el mundo, dada, como dice Aurelio, por ser una caficultura de ladera minifundista, es descomoditizando, si la palabra se puede utilizar, tratando de generar un valor adicional por las calidades del café, que el mercado lo reconozca para poder sobrevivir en ese mercado. Si solo se produce café estándar, por términos de competencia de costos, dado que el precio lo forma el mercado mundial por oferta y demanda, la caficultura tiene unos problemas de supervivencia económica muy complicados, porque tampoco debemos olvidar que el mercado también nos ha llegado a favorecer.
cogiendo las cifras de los fertilizantes que cita Aurelio, no olvidemos que la urea, por ejemplo, estaba a 2 millones de pesos tonelada en el 2008. Y hoy está a 1 millón de pesos tonelada. Sí, pero también porque cayó el precio internacional de la urea, ¿no? Por eso, pero está mire, gracias al mercado, porque mercado, bajó el gobierno los aranceles, pero le voy a no hacer tiene IVA, y Guillermo, es algo que también... Pero le voy a hacer una cuenta que hice para fertilizantes. En el caso del DAP o del DAP, el DAP también cayó, el precio internacional, del 2009 al 2012. Cayó en un 40%. Pero fíjate qué curioso, cayó el precio internacional y se le trasladó al productor. Pero la revaluación, que fue del 26 en ese periodo, sí no se le entregó al productor. Claro. Entonces la tasa de cambio opera cuando exportamos, pero cuando tenemos que comprar importados sí no nos favorece. Hay una cosa, Rodrigo, si me permite, que quiero mencionar sobre el tema de... Yo sé que el doctor Guillermo, cuando habla de descomoditizar el café, habla de los cafés especiales. Y con todas sus características, el café supremo, el café de malla fina, el café orgánico, el café de origen, todas las modalidades que llamamos de cafés especiales. Sobre esto yo tengo una anotación que me parece importante. No me opongo a los cafés especiales. Creo que es un buen nicho en el mercado. Pero yo creo que el país ha magnificado la importancia de ese mercado. El más grande comprador de café en el mundo se llama Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, lo que puede usted denominar especial, siendo laxo, no hay el 17% del mercado es especial. Hay un 83%, que es lo que llaman el mainstream o el mercado de volumen, y que nosotros hemos descuidado. Es increíble lo que a Colombia le pasó con Alemania. Alemania era un gran comprador de café colombiano. Nosotros le vendíamos a Alemania 1 millón de sacos de café y hoy no le estamos vendiendo 300.000 sacos. Y tengo una duda, que sería bueno preguntarle a Guillermo y Rodrigo. Supongamos que recuperamos la producción. ¿Dónde vamos a poner el café? ¿En los mercados perdidos? Tengo esa duda. No digo que estemos condenados, pero tengo la duda. Les voy a pedir unos momenticos para atender unos compromisos comerciales y ya regresamos con una gran pregunta que se hacen todos los televidentes, y es ¿cómo vamos a salir de este paro? Ya volvemos. Con 2 puntos. Antes de ir a los compromisos comerciales, hablábamos de la estructura del mercado cafetero internacional, del problema de la caficultura nacional, las dificultades que enfrenta, pero yo quisiera que vayamos un poquito al momento que estamos viviendo, al paro cafetero. ¿Cuál es la salida? ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar un fin al paro? ¿Por qué no han funcionado las ofertas del gobierno? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha estado mal? Bueno, me voy a atrever a hacer un diagnóstico antes de Guillermo y me someto a jugar de primero. Yo creo que han fallado 2 cosas. Una, a mí realmente me parece inexplicable que un gobierno no tenga una lectura fina del paro. Han intentado de todo. Primero lo desvirtuaron, primero dijeron que era un paro movilizado, la mitad por Jorge Robledo y la otra mitad por Álvaro Uribe. Falso. Después le dieron garrote. Tampoco. Después dijeron que los trajeron para Bogotá y les ofrecieron 3.000 pesos por arroba. No funcionó. Después una reunión del Comité Nacional de Cafeteros, donde el que manda es el ministro de Hacienda. Usted lo sabe, el estatuto, el artículo 15 de los estatutos dice que el ministro de Hacienda es el que manda en el Comité Nacional de Cafeteros, y quisieron presentar eso como un gran acuerdo. Yo creo que esa forma, digamos, el manejo político del paro ha sido un error. Y lo segundo, no se han hecho unas ofertas suficientes. Por ejemplo, ¿qué creo yo que debe ser una oferta suficiente? Yo diría 4 puntos principales, y los voy a decir aquí al aire. Primero, hay que garantizar, por cualquiera que sea la vía, yo preferiría precio de sustentación, pero si se va a garantizar por un apoyo del ingreso del caficultor, hay que garantizar una rentabilidad del cultivo. Y esa rentabilidad no se garantiza si no hay un precio a la carga, por carga mínimo entre 650.000 y 700.000 pesos. Punto número 1. Punto número 2, hay que resolver el problema de las deudas. Son 220.000 caficultores entrampados en las deudas. Resolver el problema de las deudas no es refinanciar las deudas. Refinanciar las deudas es capitalizar intereses y ponerlo a uno a pagar intereses sobre intereses. Yo propondría una moratoria de unos 2 años mientras hay una recuperación, las deudas quedan quietas y dentro de 2 años vuelva sin dejar de ser sujeto de crédito. Tercero, hay algo que es una afrenta para la caficultura colombiana, que son las importaciones de café. Bueno, pero nos dirán, hay que importar porque no estamos produciendo lo que necesitamos. Bueno, pásese el café a licencia previa y genérense unos mecanismos que en la medida en que la producción va creciendo, se van restringiendo las importaciones de café. Y un último punto, que es el punto de los fertilizantes y de los insumos que yo he tocado, que tiene abogada la gente. Yo conformaría una comisión con la Superintendencia de Industria y Comercio y con unos que fueran a mirar allí realmente
¿En manos de quién se está quedando esos alarmantes precios? No es posible que el DAP tenga el doble del precio internacional, por Dios, ni que los trajeran a lomo de mula del puerto al interior del país. ¿Son viables estos 4 puntos? ¿Son los puntos que son? Sobre el punto del precio que señala Aurelio, yo tengo algo para decir. Uno, que con la medida que se tomó el sábado, prácticamente le pegaron a la solicitud. Yo discrepo un poquito y quedo yo pues aquí como si no defendiera, yo he sido caficultor empresarial, ya como política de Estado, si el Estado debe llegar a un momento determinado a subsidiar utilidades. Costos, estoy totalmente de acuerdo y creo que ya con la solicitud del gremio que se une a la del Movimiento de Dignidad Cafetera, pues creo que están muy cerca en cuanto a precios. Sobre deuda, yo le quiero decir, yo manejé ese tema durante muchos años después del plan cafetero del 99 y la conclusión que tengo es que ese mecanismo de manejar el caso individual, de ir en la cuota de este año según la disponibilidad del cafetero y ir echando hacia adelante, es mucho más eficiente para el caficultor, primero porque los cafeteros son excelentes pagadores, principalmente los pequeños, cuidan la moralidad comercial de una manera excelente. ¿Qué es lo que tiene contra los grandes? No, de los grandes porque también manejé la deuda de los grandes estando en federación y sé que el esfuerzo que hace un pequeño por pagar de verdad es impresionante. Guillermo, me permite una notica ahí, pero usted le podría ofrecer a la caficultura una gama de soluciones. Sí. Por ejemplo, un plan, por ejemplo, una refinanciación para el que quiera refinanciar, para el otro una moratoria, o sea, haga Finagro. Pero déjeme terminar ahí. Es que lo grave para ese caficultor es lograrlo sacar de esa para ganar la credibilidad de las instituciones financieras y volverlos nuevamente sujetos de crédito. Y el plan de sostenibilidad y futuro que se creó cuando Gabriel Silva para renovar la caficultura envejecida minifundista, es un plan que es a 7 años de plazo, con 3 años de gracia. Los primeros años, los que suscribieron los primeros años, los intereses los pagaba el Fondo Nacional del Café. Todavía hay unos de los pagarés que los paga el fondo. Y en la primera cuota se paga los 3 años. Realmente, lo que tiene que el egreso de un caficultor de una cosecha de 12, 3 millones de pesos acaban siendo 600 de 300 mil pesos después del tercer año. Y haciendo una moratoria o algo por el estilo, lo que hacemos es excluirlos de por vida del sector financiero y le hacemos más mal que bien porque quedan en todas las bases de datos. Guillermo, 2 notas, sí. Pero fíjese una cosa, en Colombia el tema del crédito cafetero ha sido un problema casi centenario. Usted sabe muy bien que en el año 28, cuando la crisis mundial de bolsas, se hizo moratoria de créditos. En el año 95 hubo condonación. Entonces aquí estamos manejando temas ya conocidos. Ya estamos temas que han conocido y que han recuperado y que han vuelto a circular los dineros y que ha vuelto a haber flujos de crédito. Pero luego no es una cosa pues que sea mortal. Los dejamos por fuera de mano del sector financiero y de los agiotistas cuando tratamos de hacerle estos favores para ir por 10 años. En tercer lugar, importaciones. Yo sé lo que Aurelio piensa sobre el tema, pero aceptemos que Colombia ha llegado a importar café porque gracias al proceso de calidad que ha habido en estos 10 años, antes Colombia producía el 5% del café en cafés inferiores, ya no llega ni al 2%. Esto es bueno para el productor cafetero porque produce café de mejor calidad. La industria tiene acostumbrada las papilas gustativas de los consumidores que no se cambian de un día para otro a cafés inferiores, precisamente porque durante toda la historia... pero yo sí no apoyaría importar pasilla. Realmente yo hasta ahí sí ya no llego, doctor. Pero un momento, pero es que sí. lo que no le puedo obligar yo a un caficultor es a que le venda café de excelente calidad a precio de pasilla a la industria colombiana. El problema de las importaciones no es porque se ha acabado la pasilla. El problema de las importaciones es porque se acabó la producción, que es distinto. Por eso, pero se acabó la producción. Se acabó la producción de inferiores. Pero pasamos de 10 millones de sacos a 8 millones de sacos, de 11 a 8. El problema no es solo la pasilla. Se acabó la producción de inferiores y lo que sí yo de alguna manera sí controlaría en las importaciones sería que tomaría una decisión a través del ICA por temas de sanidad vegetal para que las importaciones no la pudieran hacer sino exclusivamente los tostadores, para evitar el riesgo de que comerciantes importen unos cafés que pueden tener riesgo en el mercado
de sanitarios que contamine, que afecten la sanidad vegetal colombiana. Bueno, y fuera de eso hay contrabando, ¿no? Y finalmente... Para eso hay contrabando que es casi igual a las importaciones legales. Y por esa razón no puede haber precio de sustentación, porque cuando usted pone un precio de sustentación, usted pone un precio general de mercado, y allí entran los cafés que hay guardados para especular, entran los contrabandos, bueno, entra ¿que no hay policía de aduanas? Cuando usted no, pero eso sí sería el colmo decir que no podemos dar precio de sustentación porque no hay policía de las aduanas. Cuando hay auxilio directo al caficultor, el caficultor va y vende su café, presenta la factura y en su cédula cafetera le consignan su auxilio, es un sistema que permite una trazabilidad, inclusive para las entidades de control del Estado, porque estos recursos son aportados. Y finalmente, en el tema de fertilizantes sí se han hecho cosas en los últimos años. Pero ojo, ahí hay una cosa que es esta. Aquí no solamente se le puede dar el ingreso al caficultor al que tiene cédula cafetera. Hay 550.000 caficultores y cedulados, usted lo sabe muy bien. Hay 320.000. Los otros tienen tarjeta cafetera. Bueno, con su tarjeta. Pero eso fue uno de los problemas, por ejemplo, usted lo sabe muy bien el semestre pasado. Se hizo un manejo del auxilio para la carga de café que excluyó a 1 de cada 3 cafeteros. Ahora, hay caficultores que tienen muchas dificultades en Colombia. Este caficultor que vemos aquí en la pantalla secando café no es común. En Colombia la mitad del café se vende mojado. Es decir, los caficultores ya no secan, sino que entregan. Entonces, hay que adoptar un mecanismo flexible que cobije a todos los caficultores. No es que sea federado o el que sea amigo de la cooperativa, no. Tiene que ser un derecho universal para que evidentemente se pueda irrigar. Pero yo además quiero decir una cosa, Rodrigo, con todo el respeto. El tema del precio del café no debe mirarse solamente con criterio cafetero, y usted lo señaló, con criterio de país. Cualquier ejercicio macroeconómico que usted haga en Colombia mide el impacto enorme, el multiplicador en demanda agregada que tiene el ingreso cafetero. Es por el bien de la economía nacional, no solamente por el bien del cafetero. ¿Cómo se irriga en demanda de bienes y servicios ese ingreso que le entra al hogar cafetero? No hay un multiplicador para demanda interna mayor en Colombia que el del hogar cafetero. Pero yo creo que eso es lo que ha hecho el gobierno. 900.000 millones no había entregado ningún gobierno en 2 años, y con lo que entregaron el sábado pasado se subieron a 1.200.000 millones de pesos. Insuficiente. Es que la discusión es esa. Eso es como, perdóneme, eso es como la persona que está desnuda y la sacan de noche, y el otro le dice que le quitó el frío porque le dio pantaloncillos, camiseta y un par de medias. Le falta la chaquetica, le falta la camisa y le falta el pantalón, doctor Trujillo. Pero lo va sacando hasta por la mañana, ayudándolo hasta que le salga el sol. Si no le hagan con neumonía a la madrugada. Sin duda es un tema muy complejo, con muchísimos dilemas para el gobierno, para la sociedad, para los caficultores, y ustedes nos han ayudado mucho a entender esta noche las razones que hay detrás del paro cafetero que se viene llevando a cabo en Colombia desde hace una semana. Muchas gracias a ustedes por sus análisis, gracias a ustedes por su audiencia, y los invito dentro de una semana a un nuevo análisis de un tema de actualidad nacional. Buenas noches.